Hola chicos, bienvenidos a la clase de matemática. Mi nombre es Camila Reyes y este video va dirigido para el tercero medio, donde estamos estudiando la función exponencial. Función exponencial. El objetivo de nuestra clase de hoy es aplicar conceptos elementales de la función exponencial a modelos científicos. Vamos a ver. Recordemos, ¿qué es una función exponencial? Una función exponencial es aquella que la variable independiente x aparece en el exponente de una potencia y tiene de base una constante a. Su expresión es f de x igual a elevado a x, donde a es un valor real positivo, a es mayor que 0 y a es distinto de 1. El dominio de la función son todos los reales, o sea, x puede tomar cualquier valor real, y el recorrido, o sea, el resultado de nuestra potencia, van a ser los reales positivos, sin contar el 0, desde el 0 hasta el infinito. Las gráficas de nuestra función son las siguientes. La función va a ser decreciente. ¿Qué quiere decir que sea decreciente? Que mientras una variable aumenta, la otra disminuye, y se va a representar con esa curva que está en el primer gráfico. Y luego tenemos una curva de una gráfica que es una función exponencial creciente, donde a medida que aumentan los valores de una variable, también aumentan los valores de la otra variable. En general, esa es la función exponencial, esa es su definición, una potencia donde la variable independiente es el exponente y la variable dependiente es el resultado de la potencia. La función es creciente si tiene esa curva y decreciente si tiene la otra curva, etc. Pero veamos cómo aplicamos esta función a un modelo matemático. Dice, apliquemos la función a un problema en contexto científico. Dice, un microbiólogo quiere estudiar el efecto de la temperatura en dos cultivos de bacterias que tienen inicialmente 2000 bacterias cada uno. El cultivo 1 se encuentra en un ambiente frío y el cultivo 2 se encuentra en un ambiente de calor. El microbiólogo observa que en el cultivo 1 la población de bacterias disminuye a la mitad cada hora y en el cultivo 2 la población de bacterias se triplica cada hora. Según esta información podemos analizar lo siguiente. Primero, las variables, recordemos que son aquellos valores que van cambiando de acuerdo al planteamiento de problemas. Con ella podemos establecer la potencia que representa la situación. En este caso vamos a tener dos valores que van a ir cambiando. El tiempo donde conservamos estos cultivos en horas, porque dice que por hora van cambiando, y a medida que avanza el tiempo, la cantidad de bacterias que se obtienen. En un caso, las bacterias se triplican a cada hora y en la otra disminuyen a la mitad. El tiempo es la variable independiente. Depende de cuánto tiempo yo conserve estas bacterias, la cantidad de bacterias que yo voy a obtener al final. Por lo tanto, la cantidad de bacterias es la variable dependiente. Si yo tengo las bacterias 10 horas, voy a tener una cantidad de bacterias. Si yo tengo estas mismas bacterias, pero las tengo 5 horas, voy a tener otra cantidad de bacterias. Depende de cuánto tiempo yo las tenga, la cantidad que voy a obtener al final. En el cultivo 1, la población de bacterias disminuye a la mitad cada hora. Eso decía del cultivo 1. Observemos la siguiente tabla. Si yo tengo las bacterias 0 horas en el cultivo, parto con la cantidad inicial, 2000 bacterias. Si yo las tengo 1 hora, estas 2000 bacterias disminuyen a la mitad. ¿Cómo representamos la mitad? 1 partido en 2. ¿Elevado a cuánto? A la cantidad de horas, elevado a 1. La mitad de las bacterias ahora es 1000. Pero si pasan 2 horas, entonces ahora eso se vuelve a reducir a la mitad, 500, y así sucesivamente. Primero, el valor 2000 corresponde a la cantidad inicial de bacterias, no lo olvidemos. Segundo, la base de la potencia es un medio que corresponde al reducir a la mitad, que es una constante. Siempre se van a reducir a la mitad, sean 2000, sean 10.000, la cantidad de bacterias que sean, si yo las conservo en estas condiciones de ambiente frío, las bacterias se reducen a la mitad.
El exponente corresponde a la variable en cantidad de horas. El exponente corresponde a cuántas horas van a ir pasando. Yo la puedo tener 1 hora, puedo tener las 20 horas, quizá este científico las tuvo un día entero, 24 horas, qué sé yo. Pero depende de cuántas horas las tenga, la cantidad de bacterias que voy a obtener al final. ¿Cuál será la función que modela la situación? F de x es igual a 2000, que es la cantidad inicial de bacterias, por 1/2, que significa reducir a la mitad, elevado a x, que es la cantidad de horas. En el cultivo 2, recordemos que las bacterias se triplican cada hora. Observemos la tabla. ¿Qué quiere decir? Tengo las mismas 2000 bacterias, pero ¿qué quiere decir triplicar? Multiplicar por 3. ¿Elevado a cuánto? A la cantidad de horas. Si las tengo 0 horas, voy a tener 2000 bacterias. Si las tengo 1 hora, 2000 por 3, 6000 bacterias. Si las tengo 2 horas, 2000 por 9, 18.000 bacterias, etc. Y así sucesivamente. Nuevamente el 2000 corresponde a la cantidad inicial de bacterias. La base 3 corresponde a la constante triplicar, se triplican cada hora. Y el exponente corresponde a nuestra variable cantidad de horas. ¿Cuál es la función que modela la situación? F de x es igual a 2000 por 3 elevado a x. Si se fijan, en ambos casos tenemos una función exponencial donde la base es una constante y el exponente es nuestra incógnita, nuestra variable independiente. Observemos los gráficos. Ahí está el gráfico del cultivo 1. Independiente de los valores que le dimos, esa es una representación gráfica de esa función. Y ahí está el gráfico del cultivo 2. El cultivo 1 es una función decreciente y el cultivo 2 es una función creciente. En el cultivo 1, a medida que los valores de x aumentan, los valores de y disminuyen. Mientras más tiempo pasa, menos bacterias tenemos. En el caso 2, a medida que los valores de x aumentan, los valores de y también aumentan. Mientras más bacterias tenemos, mientras más horas pasan, más bacterias tenemos. Vamos a las conclusiones. La función exponencial siempre se representa con una potencia en la cual la variable independiente está en el exponente. Esta función puede ser creciente si ambas variables aumentan o decreciente si al aumentar una la otra disminuye. Nos sirve para modelar situaciones de la vida cotidiana y en particular para aplicar a contextos científicos, como lo que acabamos de estudiar, cuando un científico hace estudio de bacterias en distintos cultivos. Y siempre se va a representar en el plano cartesiano como una curva sobre el eje y de acuerdo a las restricciones de la definición de nuestra función. Espero que haya quedado claro y los invito a estar atentos a los próximos videos. Un saludo, que estén bien. Chao, chao.